Bienvenidos a una nueva edición de Caminando. Nos encontramos en la sala capitular de la Catedral de Santander, el templo principal de nuestra diócesis, la casa de todos los fieles diocesanos, y también desde hace apenas una semana de 3 hermanas siervas de los corazones traspasados de Jesús y de María, que fundan su primer convento en España, aquí en nuestra diócesis de Santander. Y para ampliarles los detalles de esta llegada, hablar de la historia y del carisma de este instituto religioso, vamos a hablar hoy con su fundadora, la Madre Adela Galindo. Comenzamos. Madre Adela, muy buen día y bienvenida a Caminando, a Popular Televisión y a la Diócesis de Santander. No, muchísimas gracias a ustedes por querer entrevistarme y que nos conozcamos un poquito más, sobre todo ahora que estamos en la misma diócesis. Encantados, ese es el objetivo de esta entrevista. Madre, me gustaría presentarla brevemente, si le parece bien. Usted nació en Nicaragua, se trasladó en el año 1979 a Estados Unidos, tiene una maestría en teología, 3 doctorados honoris causa y es fundadora y madre general de la familia religiosa bilingüe Siervas y Siervos de los Corazones Traspasados de Jesús y María. Fundó las Hermanas Religiosas en el año 1990, la rama laical Apóstoles de los Corazones Traspasados en 1999 y los Hermanos y Sacerdotes Religiosos en 2018. Y desde hace apenas unos días, una semana, las hermanas Andrea María Catalina Verónica y María Andrea, quienes ha querido acompañar en esta llegada a nuestra diócesis, prestan su apoyo y su servicio en la Catedral de Santander. Exacto. ¿Cómo ha sido esta llegada y cómo se sienten? Bueno, creo que toda llegada a fundar un convento, sencillamente hay que resumirla en una simple palabra: la providencia del Señor que va marcando el camino. Él tiene un mapa. Nosotros solo tenemos que descubrir qué lugar debemos ocupar en ese mapa. Pareciera que fuera un discernimiento sumamente complejo, tiene su complejidad, pero para nosotras particularmente y para mí como fundadora y madre general siempre es importante que el obispo lo pida. Para mí la voz de mi madre, la iglesia, tiene que ser la que me llame. Nunca hemos tocado puertas de ninguna diócesis donde estamos, sino que ha sido la invitación del obispo. En este caso, el obispo anterior, Monseñor Manuel, yo estaba precisamente en Roma visitando a las hermanas que están en Roma y recibimos una llamada que el obispo de Santander quería visitarnos y llegó él con su vicario y tuvimos un tiempo muy hermoso de compartir de todo, visión, prioridades que vemos. Bueno, hubo una conexión inmediata y él dijo: bueno, madre, es que nosotros queremos que ustedes vayan para Santander. Dijimos, bueno, vamos a ponerlo en oración. En ese momento estaba abriendo la Fundación de Asunción en Paraguay. Y lo único que le dije es, bueno, primero vamos a ponerlo en oración, tanto ustedes como nosotras. Pues, hay un proceso, hablar con mi consejo que ore, y al mismo tiempo ir viendo los signos y las confirmaciones del Señor, ¿verdad? Fue tan lindo porque en eso hubo cambio de obispo. Y yo dije, no, ya no, es que el otro no nos conoce. ¿Y cuál fue nuestro susto cuando, yo creo que fue el mes que nos llamó don Arturo? Y dijo, no, yo sé que Monseñor Manuel quería que ustedes vinieran, están todavía dispuestas a venir. Entonces empezamos un nuevo diálogo ya con el nuevo obispo, cuáles eran sus expectativas, la misión que él miraba para nosotras, y si nosotras somos aquellas que podemos de verdad sembrar la semillita de la fe que tanto no solamente deseamos, pero que también este es el terreno que nos necesita.
Es en 1990 cuando funda la familia religiosa en la Archidiócesis de Miami, en Estados Unidos. Las hermanas, sí. Una familia que ha ido creciendo y expandiéndose, como ha comentado, comentaremos por el resto del mundo. ¿Qué le impulsó a fundar esta familia? Mire, tal vez le sea un poco extraño, pero creo que la mayoría de los fundadores o las fundadoras nunca pensamos en fundar y nunca fue ni mi pensamiento ni mi idea fundar una familia religiosa ni una congregación. A mí el Señor, y quiero aquí hacer un paréntesis, soy mariana de concepción y de nacimiento y toda mi vida, por lo tanto siempre he caminado tras la senda y las huellas de la Virgen, y mi Madre Santísima ha sido mi madre de verdad y la estrella de mi vida, y a través de la cual el Señor todo me lo pide y todo me lo dona. Creo que de una manera difícil de explicar, fui formada por ella en la escuela de su corazón desde que recuerdo. O sea, que estoy hablando desde muy niña. Y simplemente en el año 1984 empiezan a darse, yo trabajaba muchísimo, ya estoy fuera de Nicaragua, pero trabajaba mucho en mi arquidiócesis, con mi parroquia, con los grupos juveniles, era líder de grupos juveniles y también era líder del grupo de jóvenes de la Renovación Carismática, porque yo también venía de la Renovación en Nicaragua. Y simplemente empieza mi Madre Santísima a moverse de una manera particular en mi corazón, donde yo siento que ella me está llamando a algo más. En ese algo más viene una gracia muy grande que la llamamos en nuestra congregación un intercambio de corazones con ella, y ese intercambio de corazón que ella lo pide, lógicamente yo nunca lo pediría, ella lo pide, es lo que me prepara. Junto con esta gracia original del intercambio de corazón viene al mismo tiempo la imagen del pelícano. Y ustedes dirán, bueno, viven en Miami, hay pelícanos. Bueno, hay pelícanos en la playa, pero era la imagen del pelícano que hoy llevamos en nuestra cruz, que está en muchísimas de las iglesias. El pelícano que se raja a su propio pecho para alimentar a los pelicanitos, ¿verdad? Que es signo del traspaso del corazón de Cristo y también signo de la Eucaristía. Y estos dos eventos van sucediéndose al mismo tiempo en mi vida, y yo empiezo a experimentar que algo viene a mi vida que me va a cambiar para siempre. Tengo que decir que yo nunca he sido persona de tengo proyectos para mi vida. Yo creo que me lo enseñó la Virgen, de vivir en ese hágase, tener toda la disposición, y una vez que el Señor me pide algo, hágase, y aquí cuentas conmigo completamente. Pero en el año 1985 entiendo claramente en una misión con los jóvenes en República Dominicana que el Señor me está pidiendo que le entregue por completo mi vida. No solamente que le sirva por completo o que le ame, que le entregue por completo, y hago lo que se considera o se llama en la iglesia mis votos privados, y los hago en una capilla mariana en República Dominicana en el contexto de esta misión, y esto es lo que acabo de cumplir 40 años el 15 de agosto. Pero cuando yo hago esto, lo hago en cheque en blanco. Yo no sé para qué el Señor me está pidiendo toda mi vida. No sé qué desea hacer con eso, pero yo sé que me la está pidiendo y eso es suficiente para mí. Y que me lo ha pedido a través de mi madre. Y ahora, tengo que decir algo aquí que quizás se rían, pero yo a los 7 años, después de recibir mi primera comunión, ante una imagen muy importante de la Virgen en mi vida, yo le prometí a la Virgen que jamás le diría que no, que a ella nunca le diría que no. Promesa que seguiré pagando el precio hasta el día que me muera, ¿no? Y que trato por la gracia del Señor jamás poder decirle que no puedo. Es el amor por ella, y esa promesa ha guiado mi vida. Y ella fue la que vino a pedirme, entrégale toda tu vida a mi hijo. En realidad yo no sabía para qué. Yo regreso a Miami, ya no soy definitivamente la misma, ya he hecho votos privados de ser totalmente del Señor, para castidad, pobreza y obediencia, pero para mí es que yo voy a vivir así, totalmente para Dios,
pero a los pocos tiempos, muy corto tiempo, cuando yo hice mis votos privados, suceden una serie de detalles de amor, digo yo, que el Señor permitió, como que se va la luz y lo único que yo tengo es una vela, ¿verdad? Hay un montón de detalles, pero cuando yo hago mis votos siento muy fuerte en mi corazón como un llamado del Señor que me decía, déjame traspasar tu corazón para que otros tengan vida. Pues yo diría, bueno, seguiré sirviendo al Señor toda mi vida para que otros tengan vida. Y a las pocas semanas relativamente empiezan jóvenes de los grupos, de jóvenes que tenía tanto de oración como de formación, a expresar que sentían que el Señor las llamaba y que las llamaba a hacer lo mismo que yo hice y a seguirme a donde quiera que yo vaya. Entonces yo soy muy sincera y muy transparente y les digo, pero si yo no sé para dónde voy, dice, ese no es nuestro problema es seguirte. Entonces ahí es cuando ya voy a la iglesia porque me doy cuenta, aquí están apareciendo esas primeras que yo debo darle vida. Y ahí es cuando empieza mi relación ya con el obispo, ya con la comisión que él forma, para saber discernir y descubrir qué camino de vida consagrada es la que estábamos llamadas. En 1990 es precisamente cuando tanto el equipo que discernía, la vicaria de la vida religiosa, el arzobispo, y yo tenía que dar ya mi discernimiento definitivo sobre qué camino de vida religiosa o vida consagrada. Y ahí fue algo muy hermoso que yo ya sabía, y viviendo estos años de experimento que nos había pedido la iglesia, que es parte del proceso canónico, ya habíamos vivido 4 hermanas en comunidad en un garaje de un carro, que el arzobispo reconoce y dice, yo ya sé, tú sabes lo que quiere ser Dios, yo ya lo sé, pero yo quisiera que la iglesia me lo diga. Y él se quedó así porque se supone que debo ser yo. Digo, no, yo después le digo si eso es. Y ahí fue cuando dijo, pues hemos discernido que ha nacido, el Espíritu Santo ha dado vida a un carisma mariano de vida religiosa en el corazón de la iglesia. Y ese era mi lenguaje, estaba escrito exactamente igual. Así es que ahí nos dan la primera aprobación y por eso en 1990 es cuando consideramos la fecha oficial de fundación. Y desde 1990, en estos 35 años, desde esta fundación, 18 conventos en 11 diócesis repartidas entre Estados Unidos, Polonia, Roma y Paraguay. Y ahora en Santander, un nuevo convento, desde hace apenas unos días. Nos ha contado cómo ha sido este proceso de la llegada, un discernimiento serio, ¿no?, en la oración, sí, poniéndose en las manos del Señor y de nuestra Madre. Pero además usted es hija espiritual de San Juan Pablo II, esto es muy importante para usted, sí, lo sé, sí. Y una entusiasta estudiosa de su magisterio. Afirma, ¿no?, que cuando le vio aparecer en el balcón de San Pedro, la primera vez, supo que había encontrado el corazón que buscaba. ¿Qué le produce, qué le genera en su corazón, qué le aporta la figura tan importante de San Juan Pablo II y qué le ha aportado y qué le ha aportado a la fe? Sí, mira, hay cosas que al principio no se entienden, que son experiencias muy profundas, espirituales, pero que marcan y determinan algo muy fuerte en el interior. Yo creo, sí puedo decir que puedo discernirlo de esta manera, como hija de la Virgen y siendo ella mi madre y mi maestra desde que nací, yo definitivamente puedo distinguir los rasgos de la marianización de mi alma desde que nací. La forma de ver a la persona humana, sí, pareciera que estoy hablando algo que no parece, pero sí, aunque sea niña. Yo daba charlas de niña en mi colegio, que era un colegio mariano, pero yo me daba cuenta que para ser tan pequeña tenía un entendimiento muy profundo de la dignidad de la persona humana, un entendimiento muy profundo de realidades espirituales también, pero también de la vida de la iglesia. Había una serie de elementos tan cruciales y fundamentales que formaban mi persona,
que al mismo tiempo yo me daba cuenta, no todo el mundo está igual, no todo el mundo piensa lo mismo, mucho menos a esa edad. Me acuerdo siendo muy adolescente, para mí lo que hoy conocemos como la teología del cuerpo, para mí era una enseñanza normal y corriente y la daba en los grupos de jóvenes. Pero al mismo tiempo sentía cierta soledad existencial porque como que yo lo veía tan claro, pero como que nadie me entendía. Y recuerdo, yo estaba en Costa Rica haciendo mi examen para entrar en la Universidad de Costa Rica en medio de la guerra, situaciones muy difíciles, que la guerra fue muy formativa para mi vida también. Creo que también el Señor me llevó por muchos caminos similares con Juan Pablo. Y cuando estábamos esperando, estábamos ayunando por ese cónclave, y cuando yo lo vi salir, yo personalmente, pero creo que la mayoría del mundo no sabíamos quién era Carlos Botigua, y cuando él salió, yo lo único que recuerdo, no salió de mi intelecto, no salió ni siquiera de un afecto porque no lo conocía, salió de mi alma. Yo exclamé y dije, he encontrado el corazón que tanto he buscado. ¿Y qué significó eso para mi vida? Como lo entendí en ese momento, escúchalo, síguelo, estate atenta a todo porque ahí te vas a entender. Y claro, al pasar el tiempo fue entendiendo por el cuarto voto que nosotras hacemos de comunión y servicio el carisma mariano en comunión y servicio al principio apostólico petrino, que se estaba dando espiritualmente una comunión muy grande entre la fundadora de un carisma mariano en el corazón de la iglesia, un carisma mariano de vida religiosa, pero que no iba a limitarse a vida religiosa, con el corazón petrino. ¿Quién era él? Juan Pablo. ¿Y por qué podría darse? Porque todo esto yo lo he venido meditando y se podía dar porque también él era hijo de la Virgen. Como un día lo entendí rezando en Fátima, porque decía, no puede ser posible la unidad tan exacta y perfecta de pensamiento. A veces escribo mucho, tengo que escribir, predico mucho y escribo mucho, y me decían personas, ¿pero quién escribió esto, Juan Pablo o tú? Decía, yo. Y me decía, pero es que es el mismo lenguaje. Entonces yo siempre como que tenía esto en mi corazón, ¿cómo es esto posible, verdad? Hasta que un día en Fátima le pregunté a la Virgen, Madre, ¿cómo puede ser posible esta comunión tan profunda que ha marcado mi vida? La ha marcado, pero como un apoyo, como el carisma petrino apoyando al mariano, pero al mismo tiempo nuestro carisma es apoyar al petrino. Se estaba dando de una manera tan hermosa y me di cuenta ante la Virgen de Fátima, pues si los dos venimos de la misma escuela, si venimos de tu corazón, pues tenemos que parecernos. Y verdaderamente desde ese momento, tenía 16 años, lógicamente no había las redes sociales como ahora, y yo seguí a Juan Pablo por todo. Lo bello que tengo de Juan Pablo es que tengo historia, tengo memoria, porque me dediqué no solamente a estudiarlo, pero a seguirlo, a participar en eventos muy importantes. Tengo memorias, incluso en el centenario pude hacer muchos programas donde decía, en tal lugar, cuando grita América, América, continente de la esperanza, yo estaba en primera fila. O sea, tengo historia. Y esto es tan importante porque para mí la memoria, que después él también lo dice en el libro Memoria e Identidad, la memoria fortalece la identidad, pero porque sin memoria pues no nos entendemos, no nos comprendemos, y si no nos comprendemos y comprendemos no sabemos donarnos. Y así yo me iba dando cuenta, el lenguaje que utilizaba, la manera de ver la vida, la manera de ver también mi propia misión dentro de la iglesia, ¿verdad? Yo la entendía por gracia del Señor, pero cuando él escribió La dignidad de la mujer, esa bellísima exhortación apostólica, decía, esto es lo que vengo enseñando, ¿verdad? Pero no solamente enseñando, sino yo misma experimentando. Y recuerdo, tuve el regalo de conocerlo y de tener muchas experiencias con él. Incluso en Miami fue la primera vez en encuentro cara a cara
que fue una historia preciosa que él jamás se le olvidó. Siempre decía Miami cuando me miraba, porque creo que fue una experiencia que dentro de lo caótico que era, porque hubo una lluvia, la misa tuvo que pararse porque había unos rayos muy fuertes, pero yo sabía que la iba a terminar abajo y todo mundo se va. La orden de la seguridad es que todo mundo tiene que salir, pero yo decido no salirme. Y le pregunto a todos los jóvenes, el que se quiera quedar, quédese conmigo, arriesgando que nos cayeran los rayos, pero después él salió porque nos oyó, decía, hay que cantar, hay que dejarle saber que no está solo. Y él salió a bendecirnos especialmente a nosotros. Y ahí fue nuestro primer encuentro porque vino directamente donde mí. Qué bueno, qué bueno. Ha hablado de redes sociales, ha hablado de carisma, enseguida hablaremos de su carisma, ¿no? Del carisma de su familia. Pero me gustaría destacar el uso de las redes sociales que dan, desde mi punto de vista, acertado y está claro que exitoso. Es una herramienta esencial, ¿no? Hoy en día, esencial. Y se han dado cuenta de ello. Sí, fíjate que interesantemente en 1997 lo que más existía era el Internet, que en realidad tampoco tenía muchísimos años, ¿verdad? Pero el celo evangelizador ha estado siempre en mi corazón y por lo tanto, al estar en mi corazón, pues, lo que es la cabeza es el cuerpo, ¿no? Y también tiene que ver, fíjate, ese celo evangelizador que lo tuve desde muy niña. Para mí no había límites, había que ir a evangelizar a todos lados y donde menos se conociera al Señor, ahí teníamos que ir. En 1979, cuando Juan Pablo II fue a México, su primer viaje, y que desde la Basílica de Guadalupe, él lanzó por primera vez un llamado muy serio a la iglesia y dijo, ha llegado la hora de la nueva evangelización, lo cual Pablo VI lo había mencionado muy rápidamente en la Encíclica Evangelii Nunciandi, pero luego él muere. Y Juan Pablo lo retoma, pero lo retoma en su primer viaje en la Basílica de Guadalupe. Y ante la Virgen de Guadalupe, ahí, la Virgen de Guadalupe que es signo de la Madre Misionera, ¿no? Que gracias a ustedes fuimos descubiertos y sobre todo recibir la fe. Y ahí llamó a la iglesia entera a la nueva evangelización y nunca fue un tema que abandonó, al contrario, lo fue profundizando de tal forma que cuando yo di un curso sobre la nueva evangelización, dije, les voy a decir que Juan Pablo ha definido la nueva evangelización con 25 puntos. Entonces, este deseo de alcanzar el mundo de cualquier forma, con los medios que sean posibles, surge el Internet. Y pues empezamos a navegar todo el mundo, este mundo tan nuevo, y simplemente un día estábamos reunidas las hermanas y dicen, tenemos que tomar el Internet, tenemos que entrar, tenemos que remar mar adentro. ¿Tenemos remos? No. ¿Tenemos barca? Tampoco. Pues las vamos a hacer, las vamos a construir. Y nadie nos creía de verdad que nosotras empezamos una página, la primera página de Internet, un sitio hecho por religiosas, fuimos nosotras. Y también otra particularidad fue que no fue un sitio para hablar de nosotras, aunque hay un sector para que las personas sepan quiénes somos. Sí. Yo tenía este sueño de un centro católico donde toda persona lo que quisiera preguntar de la fe, o incluso dónde queda el santuario de la Buena Bien Aparecida, dónde, ¿verdad? Y así lo fuimos construyendo. Nadie nos enseñó, nos decían cuánto personal ustedes tienen. Nosotras después de las 11 de la noche. Y fue hermosísimo entrar en ese mundo, entrar en un mundo contestándole a las personas las preguntas. Y empezamos a darnos cuenta cuánto el mundo estaba desorientado, pero al mismo tiempo cuánto querían saber. Entonces ahí empezamos a darle toda la fuerza a la página, que llegó a ser la segunda a nivel católico. O sea, estaba el Vaticano y después estábamos nosotras. Y luego pues ya empiezan las otras redes, ¿verdad? Facebook, Instagram. En lo único que no estamos en TikTok, X, que antes era Twitter.
y empezamos a entrar impresionante, porque para nosotras estar en las redes es simplemente de manera sencilla, de manera pedagógica, de manera sencilla, todo lo que pongamos tiene que dejar una enseñanza, una lección que le diga a las personas y les recuerde, esto es el amor de Dios, esto es Dios en tu vida y esto es lo que Dios puede hacer en tu vida. Este es efectivamente un uso correcto, ¿no? Y de evangelizador también de las redes sociales y de los nuevos medios. Hemos hablado del carisma. Hay un montón de, una buena lista de elementos de su carisma, pero habiéndolos leído todos y estudiándolos, me gustaría destacar 4. Si le parece, los voy a mencionar y brevemente me los amplía un poquito, porque realmente creo que guardan un mensaje maravilloso, los 4. El primero es amar, pensar y vivir en el corazón de la Iglesia. Sí, yo creo que eso tiene una relación muy profunda con la Santísima Virgen, ¿verdad? Sabemos en la Mariología tan rica que tenemos que la Santísima Virgen, y esto Juan Pablo lo enseñó muchísimo y el Papa Benedicto también, que la Santísima Virgen es la personificación de la Iglesia, que el rostro de la Iglesia es la Virgen. Por lo tanto, el amor a la Iglesia siempre estuvo muy marcado en nosotros, pero no el amor a la Iglesia como algo abstracto, sino ¿quién es la Iglesia para mí? La Iglesia es mi madre. Y por lo tanto, si es mi madre, tú quieres estar en el corazón de la madre. Si yo aprendí a formarme en la escuela del corazón de la Virgen, ¿cómo no voy a formarme en la escuela del corazón de mi madre, la Iglesia? Entonces, por eso siempre esa frase, en el corazón de la Iglesia. No estamos en sus alrededores, queremos estar sirviendo donde la Iglesia nos necesite formada, pensar, sentir. ¿Por qué? Porque si vamos a evangelizar, si vamos a formar el corazón humano, lo tenemos que formar desde la verdad que se nos ha sido regalada y de cual la Iglesia es la custodia. La Iglesia no es la dueña de la verdad, es su sierva y es su custodia. Y nosotros queremos ser igual. Entonces, al mismo tiempo, tiene que ver con la parte de la formación de nosotras, pero al mismo tiempo esta formación que queremos mostrar el esplendor de nuestra fe. La fe no solamente viva, la fe es bella, la fe tiene luz, la fe tiene un esplendor que yo siento que hay que darlo a conocer al mundo entero, particularmente en tiempos oscuros, porque muchos creen que la fe y la fe católica es irrelevante y sin embargo, como yo decía en el cónclave que acabamos de vivir, que tuve la gracia de estar en Roma, todos los medios seculares me preguntaban y me entrevistaban de todos los temas que pueden imaginarse, pero todos me decían, pero ya para el mundo la Iglesia es irrelevante. Y yo les decía, pues yo no los comprendo, porque si fuera irrelevante, ¿qué están haciendo aquí? 7,000 representantes, reporteros del mundo. Entonces, creo que es importante el estar en el corazón de la Iglesia, no solamente es nuestra misión, nuestra presencia, nuestra misión, nuestro carisma, no es para nosotras, es en nosotras, con nosotras, pero para la Iglesia. Y a través de la Iglesia para todo el mundo. Y al mismo tiempo servir donde la Iglesia nos necesite. Y ahí es donde vienen también las exigencias formativas, no solamente de vida religiosa, sino formativas académicamente. Exacto, ese era el tercero, la fuerte formación integral, que se destaca en ustedes. El segundo sería vivir la vida fraterna con alegría y sencillez de corazón, que me parece un mensaje precioso. Cuéntenos. Pues mira, recordemos que la vida religiosa no solamente sus elementos fundamentales son los votos, ¿verdad? De pobreza, castidad y obediencia. Y hay ciertas comunidades que tienen un cuarto voto, como nosotros tenemos, ¿verdad? Se lo puedo decir rápidamente. Nuestro cuarto voto, que es bastante singular porque contiene identidad y misión. Generalmente los votos son muy solamente la misión. Nosotros identidad. El cuarto voto lo definimos como total identificación y disponibilidad mariana. Ahí viene la parte misionera, ¿verdad? Salir como la Virgen a través de las montañas. Pero ser imagen y presencia, o tratar de ser imagen y presencia de la Virgen
de su persona y su misión en el corazón de la iglesia y del mundo, y al mismo tiempo poner al servicio de la iglesia y del mundo el genio femenino. Todas las potencialidades del genio femenino, está Juan Pablo integrado, ¿verdad? En comunión y servicio con el principio apostólico petrino. Entonces, ahí se resume, diría yo, quiénes somos. ¿Por qué se resume algo muy importante apostólicamente? Nosotros no tenemos una sola área que nos dedicamos, o sea, no nos dedicamos exclusivamente a la educación, o no nos dedicamos exclusivamente a los medios, o exclusivamente a servir en parroquia. No, porque al ser llamadas a ser representantes, diría yo, de la persona, el corazón y la misión de la Virgen en la iglesia, ahí se define que nuestro carisma apostólico tenía que ser muy amplio, porque tiene que reflejar la maternidad de la Virgen. Por eso la maternidad mariana es muy importante para nosotras, la maternidad de la Virgen que abarca a toda la iglesia. Y es por eso es que estamos disponibles a lo que la iglesia nos necesite, y nos tenemos que preparar para lo que la iglesia nos necesite. Entonces ves cómo el carisma mariano va definiendo, delineando todos los aspectos de quienes somos. Entonces en la vida fraterna, a propósito de la fiesta de la visitación, es el día que celebramos la vida fraterna, porque creemos que el amor es más sencillo de lo que el mundo quiere explicar. El amor se basa en el olvido de sí para el bien común. Y no estar apegado tanto al yo es la liberación plena del amor en tu corazón. Y esto te da alegría. Esto te da una manera de vivir en común que es muy sencilla, como vivían en los Hechos de los Apóstoles. La alegría y la sencillez era, digamos, la base relacional, porque la razón por vivir en comunidad era Cristo. Igual que nosotros, vivimos en comunidad porque hemos recibido la misma vocación ahí a este particular instituto. Pero ¿cómo hacemos que esta fraternidad funcione? Pues pensamos muchísimo en la Virgen y en Santa Isabel. ¿Cómo se relacionaban? Incluso generaciones diferentes, ¿verdad? Se relacionaron en el amor, en el servicio, en la alegría y en el estar ahí las una para la otra. Entonces, nuestra vida fraterna tratamos de ser muy sencillas en el sentido de que el amor en realidad no solamente es posible, sino que es sencillo. Y si lo vivimos con sencillez, sirviendo, amándonos, cuidándonos, la que sabe más de matemática enseñándola a la que no sabe, ¿verdad? Cosas sencillas que se dan en una familia. Para nosotras la vida comunitaria es una familia. No es simplemente que nos toca vivir en un convento porque somos religiosas, no. El convento es mi hogar. Y las que viven conmigo son mis hermanas. Y la congregación entera es mi familia. Una familia, además, el cuarto que había elegido, que me ha llamado la atención, bilingüe, incluso en inglés-español. Exacto. Incluso algunas hermanas aprenden un tercer idioma, que es algo muy importante, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, estadísticamente somos la primera congregación que se funda en los Estados Unidos, pero que la fundadora es hispana. Hay congregaciones hispanas que van a servir a los Estados Unidos, pero en este caso la fundación nace en los Estados Unidos, por lo tanto nace en el seno de la Iglesia de los Estados Unidos, pero la fundadora es hispana. Entonces, ¿qué sucede aquí? De que generalmente el idioma oficial de una congregación es la lengua materna de la fundadora, lo cual yo pude haber elegido que sea simplemente el español, pero tuve una reflexión. La lengua materna es español, pero yo, como nací aquí, toda mi relación con la iglesia, todo lo tengo que escribir, todo tiene que ser en inglés, porque la iglesia que vive en los Estados Unidos es la que me va a aprobar. Entonces ahí fue una luz hermosísima del Espíritu, que después entendí su gran significado. Yo dije,
no, 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 yo no puedo tener ni uno ni el otro porque somos la combinación de los dos. Y adivinen dónde yo hice esa decisión, en la Virgen de Guadalupe, en la Basílica, porque estaba viendo y sentí que ella me dirigía la mirada hacia sus manitos, ella está así, y de verdad yo no me había fijado, y eso que por años he ido a la Virgen de Guadalupe, una de sus manos es un poco más blanquita y la otra un poquito más oscura. Y percibí en mi corazón que nuestra congregación iba a ser instrumento de Dios en los Estados Unidos para revelar la unidad de las dos culturas, la anglo y la hispana. Y ahí fue donde dije, bueno, voy a empezar porque se unan los dos idiomas. Y somos la única congregación que tiene como idiomas oficiales el español y el inglés. También la mitad de la comunidad somos hispanas y la mitad es anglo. Las anglos tienen que aprender el español y las hispanas tienen que aprender el inglés si es que no han nacido en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, las hermanas que están en Polonia, porque se lo supliqué a Juan Pablo que nos ayudara, aprendieron polaco relativamente rapidísimamente y eso considero que es una gracia inmensa. Las hermanas en Roma pues hablan italiano, hay hermanas que hablan el tercero. Una vez que se manejan los dos idiomas perfectamente, o sea, no es obligatorio, pero sí sugiero que las hermanas tengamos un tercero y diferente. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde nos va a llevar el Señor. Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo, Madre, lamentablemente, pero me gustaría, si le parece bien, que enviara un mensaje a los fieles diocesanos y a todas las personas que nos están viendo y que las han recibido también, como no, con tanto cariño. Bueno, quisiera primero y ante todo darles las gracias, ¿verdad? Para nosotros cualquier diócesis donde el Señor nos envíe, y sí, en este proceso de discernimiento, porque hay muchas invitaciones, así que si estamos aquí es porque el Señor y nuestra Madre lo quisieron. Quiero ante todo darles las gracias por la acogida, nos han recibido como familia y eso para nosotras es importantísimo porque eso es lo que somos y eso es lo que queremos ser para ustedes. Queremos ser su familia, queremos ser un poco el rostro de la Virgen, la mano de la Virgen para ustedes y también que nuestros corazones sean un hogar para ustedes. También quisiera decirles que el Señor tendrá algún plan muy hermoso para Santander, no porque nosotras venimos, atención, sino porque yo siento que el Señor tiene un plan muy hermoso para España, tan sencillamente. Hace 4 años vengo orando con la bandera de España ante el Santísimo y se le ha puesto a la sangre de San Juan Pablo, la sangre líquida, ese milagro tan hermoso, pidiendo por España porque siento que hay algo, hay un resurgir que el Señor quiere de España. España es crucial en la historia y no puede ser crucial en la historia de los siglos pasados, tiene que ser crucial en la historia de hoy. Creo que el Señor nos necesita a todos. Creo que esta diócesis tiene tanto que donar, no solamente a su país, sino al mundo. Y nos sentimos de verdad sumamente agradecidas de haber venido aquí y nuestras manos están listas a servir. Venimos oficialmente a servir en la catedral, pero extraoficialmente ya, don Arturo estaba claro que serviríamos donde quiera que con su aprobación podamos servir en toda la diócesis. Pero sobre todo quisiera decirles, no se sientan irrelevantes ante el mundo, no se sientan, el mundo nos necesita más, aunque al principio pueda haber alguna indiferencia, nos necesita más de lo que ellos mismos entienden, pero al fin y al cabo, nuestros corazones fueron hechos para Dios y alguien tiene que recordárselo. Pues Madre Adela Galindo, muchísimas gracias por recibirnos, atendernos tan amablemente. Esperamos que esta convivencia, ¿no?, de las 3 hermanas que permanecerán aquí en el nuevo convento y apoyando a la catedral en la diócesis, pues sirva también para llenar los corazones de todos los fieles diocesanos, de todos nosotros. Y los invitamos a venir a la catedral porque siempre van a encontrar a todas o alguna hermana. Vengan a la catedral, que es la iglesia madre de esta diócesis, ¿verdad? Visitemos la madre para después ir a visitar a las hijas, ¿verdad? Que son las parroquias. Pues Madre, muchísimas gracias de nuevo. No, a ti, Fernando. Y buen regreso a Miami, creo que pasan por algún otro lugar. Bueno, ahora vamos a Roma y después de misión a Lourdes, que tenemos
entre los laicos, tenemos una rama misionera en el Santuario de Lourdes. Pues muchísimas gracias y buen viaje. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Caminando. Ya han visto con la Madre Adela Galindo. Esperamos que pues pronto puedan conocer a las 3 hermanas que permanecerán aquí en el nuevo convento, en la catedral, y les deseamos una muy feliz semana. Un abrazo. Thank you.